Muy bien, en este video vamos a realizar un pequeño ejercicio de práctica para identificar los elementos de un triángulo rectángulo. Nos dicen acá que indiquemos si cada uno de los siguientes triángulos clasifica como triángulo rectángulo e indica la hipotenusa, así como el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo mostrado. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son esos triángulos. Vamos a verificar primero que todo si es un triángulo rectángulo. Entonces vamos con este primer triángulo que tenemos acá. Observamos en este triángulo que nos indican este ángulo θ y estos tres lados, el lado L1, el lado L2 y el lado L3. La pregunta es, ¿será este triángulo un triángulo rectángulo? Pues la respuesta es que sí, es un triángulo rectángulo porque aquí observamos que tenemos el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Si ya cumple con la condición de que es un triángulo rectángulo, entonces, ¿dónde está la hipotenusa? ¿Será esta, o esta, o esta? Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y eso lo vamos a verificar porque la hipotenusa está del lado contrario al ángulo de 90. Está del lado contrario al ángulo recto. O sea que L3 es la hipotenusa. Entonces vamos a decir que es rectángulo, sí. Y la hipotenusa vamos a decir que es igual a L3. L3, la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, con respecto a este ángulo θ vamos a indicar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para eso es importante recordar que el cateto opuesto es aquel que no toca al ángulo el cual nos están mencionando, el ángulo θ en este caso. ¿Cuál de estos dos lados no toca al ángulo θ? ¿L1 o L2? Pues vemos que no toca al ángulo θ el lado L1. Este lado no toca al ángulo θ. Por lo tanto, L1 en este caso es el cateto opuesto. ¿Sí? De otro modo, acá vemos que L2, que es todo este lado, L2 sí toca al ángulo θ. El lado del triángulo que sí toca al ángulo θ se conoce como el cateto adyacente. L2 es el cateto adyacente. Muy bien, vamos con este otro triángulo. Preguntémonos si es un triángulo rectángulo. Vemos por ahí que hay un ángulo recto de 90 grados. Pues aquí vemos un ángulo recto, ¿sí o no? Este es un ángulo recto, aquí se ve. Forma como una especie de L, ¿sí o qué? Esto aquí con esto acá forma como una especie de L. Entonces aquí tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, entonces, si es un triángulo rectángulo, ¿dónde está ahora la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Si no podemos ver a simple vista cuál es el lado más largo, identificamos el ángulo recto y nos vamos al otro lado del triángulo. Esta es la hipotenusa, el lado más largo del triángulo o el lado que está opuesto al ángulo recto. L3 es la hipotenusa, ¿sí? Entonces la hipotenusa es L3. Muy bien. Ahora, con respecto al ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues aquí tenemos el ángulo alfa, nos vamos al otro lado y este sería el cateto opuesto. ¿Quién no toca al ángulo alfa? En este caso, L2. L2 es igual al cateto opuesto. O digámoslo de esta forma, cateto opuesto igual a L2. Bien, preguntémonos cuál es el cateto adyacente. Pues el lado que queda, alfa, y este ladito pequeño que sí está tocando al ángulo alfa es L1. Cateto adyacente, el que toca al ángulo, en este caso L1. Vamos con este otro. Preguntémonos primero que todo, ¿será un triángulo o rectángulo? Pues acá buscamos una especie de L que está como girada, un poquito ahí rotada, ¿cierto?
pero ahí se nota la L. Ahí está el ángulo recto. Entonces, si es un triángulo rectángulo, ¿dónde está la hipotenusa? Vamos a preguntarnos. La hipotenusa sería el lado que está al otro lado, valga la redundancia, del ángulo de 90. O sea, la hipotenusa aquí es L1. L1 es la hipotenusa. La hipotenusa es L1, lado más largo que está al otro lado del ángulo recto. En este caso, L1, la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el ángulo que nos están mostrando? Acá está el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo beta? Pues vamos a buscar con los dos catetos que tenemos, ¿cuál no toca al ángulo beta? Pues al ángulo beta no lo está tocando el lado L3. L3 está del otro lado, ¿sí o no? Está L3 del otro lado al ángulo beta. Por lo tanto, el cateto opuesto es L3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿el cateto adyacente cuál es? Pues el que está tocando el ángulo. El cateto adyacente es L2. Cateto adyacente es L2. Muy bien. Vamos ahora con este triángulo. Vamos a preguntarnos si es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a observar. Este ángulo de acá no es un ángulo recto. Observemos que no se forma ninguna L, así esté rotada. Esto no es un ángulo recto, ¿sí? Este ángulo de acá tampoco es un ángulo recto. Este ángulo mide más de 90 grados. Y este ángulo de acá tampoco es un ángulo recto. Aquí no hay ninguna L. Así esté rotada, no hay ninguna L. Esto es un ángulo menor que 90 grados. Los ángulos menores a 90 se llaman ángulos agudos, ¿sí? Así que no hay ningún ángulo que sea 90, por lo tanto, este triángulo no es un triángulo rectángulo. No es un triángulo rectángulo. Así que en este caso no vamos a encontrar nada de hipotenusa, ni cateto opuesto, ni cateto adyacente, ya que esos términos los usamos para triángulos rectángulos, ¿sí? Ok, vamos con este otro triángulo. Observemos que este ángulo de acá no es recto, no es de 90, es un ángulo menor a 90, ángulo agudo. Este ángulo de acá tampoco es un ángulo de 90, no se forma ninguna L, así, ¿cierto? Así está rotada. Y este ángulo es muy parecido a un ángulo de 90, pero observamos aquí que hay como una ligera inclinación. Digamos que si este viene recto, este de acá está un poquito inclinado hacia abajo. No es algo así como una L completa, sino que está un poquito inclinado. Por lo tanto, este ángulo es ligeramente mayor a 90. Por lo tanto, este triángulo tampoco es un triángulo rectángulo, ¿sí? Así que no vamos a hablar en este caso ni de cateto opuesto, ni de cateto adyacente, ni de hipotenusa.